El argumento más clásico para intentar demostrar la inexistencia del libre albedrío, o por lo menos afirmar que se trata de un epifenómeno, vale decir, de un asunto accesorio o secundario que uno puede identificar, pero que no tiene cómo influir en los cursos causales, ni en la materia corporal, ese experimento clásico es el de Benjamin Libet, ejecutado en los años 80, que ya lo hemos refutado al detalle, incluyendo a otros experimentos más recientes relacionados con este, a partir de las explicaciones del psicólogo y abogado Jaime Náquira en nuestro curso de Derecho Penal Mente y Cerebro, así como también con las investigaciones que refutan las conclusiones de Libet del filósofo de la mente especializado en libre albedrío Alfred Mell, de las que nos valimos en el libro y curso Derecho Penal, Física y Neurociencias. Sin embargo, para este capítulo de este nuevo programa, no es necesario volver a repetir lo que ya dijimos en esas otras clases, aunque haremos de todos modos un brevísimo resumen. Y eso porque acaba de publicarse un muy interesante artículo en la Sociedad de Científicos Católicos titulado New Neuroscience has undercut an old argument against free will, preparado por el neurocientífico A.J. Nafzee de la Escuela de Medicina de la Universidad de Loyola en Chicago. Su especialidad dentro de las neurociencias consiste en estudiar el rol del cerebro en los movimientos corporales. Nafzee lleva trabajando en el remate final contra estos experimentos desde el año 2019 y ya están disponibles sus conclusiones. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Neurociencia Atomista. En términos muy sencillos, el experimento de Libet concluía que la actividad cerebral relacionada con un movimiento simple, espontáneo y voluntario de una mano comenzaba casi 0,5 segundos antes de que la persona reportara experimentar conscientemente la voluntad, el impulso o la intención de moverse. En otras palabras, esta diferencia llevó a algunos a considerar que los experimentos de Libet permitían concluir que la iniciación cerebral, incluso de un acto voluntario espontáneo, puede y generalmente comienza de manera inconsciente. En otras palabras, el cerebro decide antes de que tú decidas. Este experimento generó tanto ruido que le han seguido otros con el objeto de reforzar sus conclusiones, tales como el liderado por el neurocientífico John Dylan Haynes, quien empleando resonancia magnética funcional y utilizando lecturas de dos regiones del cerebro, una en la corteza frontopolar y la otra en la corteza parietal, pudo predecir con aproximadamente 60% qué botón presionarían los participantes varios segundos antes de que ellos decidieran. En tanto que un experimento liderado por el neurocirujano Itzhak Fried habría confirmado que efectivamente la actividad cerebral relacionada con la generación del movimiento comienza mucho antes de la decisión o intención consciente de moverse. Esta clase de experimentaciones llevaron al psicólogo Daniel Wegner a escribir que nuestro libre albedrío es una ilusión y que nuestra conciencia es un epifenómeno, que tiene tanto que ver con la acción humana como las luces direccionales con los movimientos de los vehículos. Vale decir, un simple sentimiento que le ocurra a una persona. En línea similar escribe Sam Harris, paladín del nuevo ateísmo, en su libro Free Will. Cito: un hecho ahora parece indiscutible. Algunos momentos antes de que seas consciente de lo que harás a continuación, un momento en el que subjetivamente parece que tienes completa libertad para comportarte como desees, tu cerebro ya ha determinado lo que harás. Más recientemente, Robert Sapolsky hace referencia a Libet en 28 de las 512 páginas de su libro del año 2023, Determined: A Science of Life Without Free Will. Estos experimentos se han promocionado a tal punto que incluso aparecieron en la célebre serie documental Genios de Stephen Hawking, producida por la National Geographic, en donde el propio Hawking invita a Haynes, en el capítulo 4, para probar la inexistencia del libre albedrío con un grupo de participantes. Hawking termina ahí concluyendo, tal como lo hace en su libro El Gran Diseño del año 2010, que es nuestro cerebro inconsciente, siguiendo las leyes de la naturaleza, quien toma las decisiones por nosotros,
y no un agente externo, o sea, nosotros como un ente inmaterial, que actúe fuera de esas leyes. No hay algo especial en nuestras cabezas, dice, no hay un fantasma en la máquina, criticando implícitamente al cartesianismo. Sin embargo, Hawking ignora aquí la teoría hilemórfica propuesta hace más de 2000 años por Aristóteles, refinada por Tomás de Aquino en la Edad Media, y propuesta, en parte como solución al problema de la interacción, por los neurocientíficos y filósofos de la mente tomistas del siglo XXI, además de ignorar las múltiples críticas a las conclusiones extraídas de las experimentaciones de Libet y venideras. La teoría hilemórfica de Aristóteles, desarrollada por Tomás de Aquino, propone que el alma y el cuerpo forman una unidad sustancial. Según esta perspectiva, la mente no es una entidad separada, como en el dualismo cartesiano. No se trata de ningún fantasma en la máquina, ni tampoco de un mero epifenómeno del cerebro. El alma racional actúa como forma del cuerpo, integrando lo material y lo inmaterial en un solo ser. Esto permite una interacción armoniosa entre los procesos cerebrales y las decisiones conscientes, sin reducir la voluntad a pura actividad neuronal. Otra cosa que ignora Hawking son los argumentos que demuestran la inmaterialidad del intelecto que ya hemos estudiado en este curso, como la universalización tomista o como el Kripke-Ross. Y con respecto a las críticas a los experimentos de Libet, Haynes y otros, podemos resumirlas en las siguientes. Primero que todo, las acciones propuestas en la experimentación son extremadamente simples. Mover la muñeca o no moverla, apretar un botón o no apretarlo. Pero en la vida real nos enfrentamos a decidir entre cosas muchísimo más complejas que esas, tanto en planificación como en relevancia moral. También se ha criticado la medición de los tiempos, analizando más profundamente los tiempos de reacción motora de una persona. Esto lo hace particularmente Alfred Mell, incluyendo el fenómeno conocido como el punto de no retorno, en el cual una persona puede decidir dar pie atrás a una reacción motora. Se ha enfatizado también en que las predicciones son limitadas, se presentan en porcentajes y por lo tanto sugieren más una influencia probabilística que una causalidad absoluta. Pero todavía hay más. Irónicamente, el propio Libet, por su parte, no respaldó la interpretación que se le daban a sus experimentaciones y de hecho argumentó en un artículo original de 1983 que, cito, podría haber un veto consciente que abortara la ejecución incluso de los actos espontáneos autoiniciados que se estudian aquí. Esto tiene que ver también con el concepto llamado de no lisión, o también precisamente relacionado con el punto de no retorno, de decir, hasta aquí tenemos la libertad de poder decidir no continuar. Y en 1999 escribió que debemos reconocer que la experiencia casi universal de que podemos actuar con una elección libre e independiente proporciona una especie de evidencia prima facie de que los procesos mentales conscientes pueden controlar algunos procesos cerebrales. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. En Derecho Penal, Física y Neurociencias descubrirás uno de los más grandes misterios de la filosofía y la justicia en la historia humana. ¿Tenemos libertad para decidir? Si la ciencia logra demostrar que el libre albedrío es una ilusión, ¿qué sentido tiene sancionar a los que delinquen? Descubre y profundiza en estas y otras tantas preguntas fascinantes en este libro del proyecto PFW. Así como también te invitamos a adquirir el curso virtual del mismo nombre. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Tomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. A pesar de todo esto, como bien alerta el profesor Nefzi, el genio ya estaba fuera de la botella, y los resultados y conclusiones de Libet adquirieron vida propia,
convirtiéndose en elementos claves de lo que podría llamarse neurociencia popular, cuya influencia se extendió mucho más allá de la neurociencia, llegando a la filosofía, llegando al derecho, de ahí mi propia tesis universitaria y mi subsecuente libro que la extiende, titulado Derecho Penal, Física y Neurociencia. Pero incluso más, llegó hasta la cultura popular, incluyendo decenas de obras de ciencia ficción. Una búsqueda en Google con los términos Libet y Free Will arroja más de 75.000 resultados, y una búsqueda en YouTube con Libet Experiment nos lleva a más de 1.200 videos. ¿Será posible entonces desbancar con todavía mayor fuerza este asunto de negar la libertad del hombre a partir de estos experimentos? Sí se puede. En los últimos años han surgido dos serios desafíos a la conclusión de Libet. Uno relacionado con el llamado potencial de preparación, el readiness potential, vale decir, la actividad cerebral previa al movimiento. Y el otro con el reloj de puntos que usa Libet en sus experimentaciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos con total honestidad es si es que en verdad el potencial de preparación mide lo que dice medir. Al respecto, Pocket y Party, en un trabajo publicado bajo el sello editorial de la Universidad de Oxford, encontraron que un número significativo de movimientos de los dedos en el experimento no estaba precedido por el famoso potencial de preparación, lo que debilitaba el vínculo causal entre dicho potencial de preparación y el movimiento. Adicionalmente, el laboratorio del doctor en Psicología y Neurociencias de la Universidad de Princeton, Aaron Scherger, ha identificado que el propio potencial de preparación podría ser, en realidad, un artefacto del promedio de cambios espontáneos en el electroencefalograma que no están relacionados en absoluto con el movimiento. Pero la historia de esta crucial discusión no se queda aquí. Incluso el reloj de puntos utilizado por Libet, así como el supuesto tiempo de inicio de la intención, han sido cuestionados por trabajos tales como el de Matsuhachi y Hallett del año 2008 y por Berbachot entre el 2016 y 2019, los que sugieren que el tiempo del reloj de puntos de Libet mide solo el pico del proceso intencional, el lugar de su inicio y progresión que ocurren mucho antes. El remate final viene dado por la reciente publicación del profesor Nefzi en la Sociedad de Científicos Católicos, que poniendo todo junto y haciendo los respectivos cálculos, demuestra que esa conclusión que sacan de Libet de 1983, de que habría una iniciación inconsciente de un acto voluntario libre, es errónea. La causa fundamental del error fue asumir que la intención consciente o el impulso de moverse era un mecanismo o instante en un punto único en el tiempo, que podía ser capturado por un reloj de puntos, y en vez de un solo punto, lo que debió entenderse es que se trata de un proceso de múltiples etapas que se desarrolla en el tiempo. Es interesante notar que en 1985 dos de los comentarios sobre el artículo de Libet en Behavioral and Brain Sciences ya sugerían que la intención podría ser un proceso en lugar de un momento. James Ringo escribió que en el experimento de Libet los sujetos podrían estar reportando el pico de un impulso, que en realidad tiene una extensión en el tiempo, tal y como ahora nuevamente vuelve a plantearse con mayor profundidad y evidencia sobre la mesa. Pero esto no solamente derrumba las conclusiones que niegan el libre albedrío a partir de los experimentos de Libet, sino que además desmorona los posteriores experimentos que pretendían reforzarlo, como los del emblemático neurocientífico Haynes con su fMRI, toda vez que estas herramientas no son capaces de determinar con precisión el inicio de la intención consciente. En palabras del profesor Nefzi, los autores de ese estudio realmente no tienen idea de cuándo comienza la intención. En suma, la conclusión que se saca de Libet, que decía que nuestras acciones voluntarias comienzan de forma inconsciente antes de que decidamos hacerlas, es incorrecta. Lo que realmente ocurre es que tú y tu cerebro trabajan juntos para tomar decisiones, algo sumamente conteste con el ilemorfismo tomista. En esta perspectiva, el alma no es una entidad separada que domina el cuerpo como un piloto a su barco, sino que constituye la forma sustancial del cuerpo, lo que implica una integración completa en todas las operaciones humanas, incluidas las intenciones y las acciones. Como reitera el profesor Nefzi, la intención consciente de hacer algo no es algo que surja después de que el cerebro ya haya tomado la decisión, sino que forma parte del proceso desde el principio. Esto significa que la idea común de que somos responsables de nuestras acciones sigue siendo válida, y no somos simplemente máquinas que actúan automáticamente porque nuestro cerebro lo decidió antes que nosotros. La conclusión de Nefzi es clara y así lo escribe expresamente en su artículo. Somos agentes auténticos y responsables de nuestras acciones, lo cual refuerza nuestra libertad y nuestra auténtica capacidad de elección.